Pues nada, bienvenidos y bienvenidas a otra edición más de La Lavadora TV. Hoy tengo aquí de invitado a Julián, a Julián Mariacano Villanueva. Así que nada, bienvenido sea usted. Bien hallado. Ponemos la cabecera y empezamos. Va a comenzar la lavadora, siéntate ya la lavadora, en internet la lavadora, vamos a ver. Pues sí, la lavadora TV que sigue dando vueltas. En esta ocasión, como os decía, con Julián Cano, que así es como yo siempre lo he recordado, que entre otras cosas ha sido profesor en el Instituto del Poeta García Gutiérrez aquí, en Chiclana. Y otras muchas más, ¿no, Julián? Son 19 años en el Poeta, 12 en Marruecos, en 2 institutos, y 3 en la Pedrera Blanca. No quiero olvidarme porque además han sido 3 años muy felices ahí. Eso es verdad, yo cuando ya te vi, ya estabas tú de vuelta y creo que estaba todavía en la Pedrera Blanca. En la Pedrera Blanca, efectivamente. Sí, sí. Tengo que decir que muy bien, muy feliz de toda la trayectoria, también, pero estos 3 años últimos han estado francamente bien. ¿Y cuándo te jubilaste entonces? Pues hace 2 años, estamos 26, 24, ¿no? O sea que la pandemia estabas en la pandemia donde estabas. La pandemia me pilló en Casablanca. O sea, aquello fue una experiencia de vida muy importante, y muy dura, porque, claro, el miedo que teníamos entonces todos, ¿no? Que era, sí, claro, no sabíamos que se moría la gente, tal, pues allí también. Estás allí, estás fuera de casa, no hay barco, no hay aviones, no sabes cuándo vas a volver. Y bueno, pues me pilló el grueso de la pandemia allí, eso fue en el 20, ¿lo recordás? Pues bueno, el 20 y el 21 hasta junio. ¿Sí? Vale, he dicho, entre otras cosas, profesor, ¿qué otras más cosas has hecho? Porque estás, vamos a decir, ejerciendo de escritor. Tú no te consideras todavía un escritor. No. Pero por último son 2 libros, 2 novelas. 2 novelas, sí. Y anteriormente también libros de carácter facultativo, ¿no? Es lo que habías hecho estando en Marruecos. A ver, yo no me considero escritor porque, en fin, estoy aprendiendo, ¿no? Soy aprendiz de escritor en todo caso. Tengo una novela seria, digamos, después tengo una recopilación de artículos. Empezamos por la última, sí, ¿no? ¿Qué es esto de aquí? Esta es la última, que es Por los senderos de tu olvido. Ahora si quieres podemos hablar de ella. Después está esto, que es La otra orilla, anterior, claro, que es anterior, de 2011, y que de alguna manera pues recoge momentos de mi vida en Marruecos, ¿no? Tengo un libro sobre pájaros, sobre aves, de Marruecos también, escrito con mi hijo, de la misma época, 2011-2012, y otro libro de carácter más educativo que, bueno, pues va sobre educación ambiental, sobre todo el tema de la ecoescuela y todo eso. A ver, sobre lo que tú dices, efectivamente yo fundamentalmente he sido profesor durante muchos años de mi vida, ¿no? Y eso es lo que, bueno, de alguna forma me define, ¿no? Pero bueno, tengo otras aficiones, otras... La mitología está claro que siempre te ha gustado. Sí, además, de alguna forma también se la ha transmitido a mi hijo. Y ahora él sabe muchísimo más que yo. ¿Cómo se llama tu hijo? Pues se llama también Julián Cano. Vale, digo, espérate, otro Julián Cano. Y está haciendo la tesis ahora sobre temas de biología ambiental. Pero vamos, sobre la ornitología, pues un fiera, ¿no? Yo ya cuando voy con él voy a aprender. Qué bien, ¿no? Sí, que sepan, que aprendan, que haya aprendido de ti, que ahora sepas más que tú, para tú aprender de él. Claro, eso es bonito. Sí. O sea, aprender siempre como algo necesario para no morirte, yo creo. O sea, y pienso además que el día que deje de tener interés por aprender cosas, creo que habré empezado a morir. O sea, ese es el peor síntoma. Y rodearse de gente que sepa más que uno. También, ¿no? Porque claro, si te rodeas de gente que sabe menos, de que también, que si son buena gente, todo el mundo es buena gente, muy bien, pero... Claro, pero ahí está la clave, que uno no puede pensar que sabe más que nadie, o sea, claro, porque entonces estás perdido, o sea... Claro, vamos a saber un poquito más de una cosa, pero de otra, claro, de otra no. De hecho, mira, la mayoría no. Estaba hablando de cosas de historia, porque exacto, esas otras ahora te ha metido a estudiar historia en la UNED. Sí, llevo ya... bueno, un par de años con eso y estoy descubriendo pues nuevos horizontes.
nuevas causas por las que luchar, ¿no? Y por las que vivir. Y bueno, pues muy contento. A ver, enlazando con lo que decíamos antes, no podemos pensar que somos el centro del mundo, que lo sabemos todo y que todos vienen a nosotros a pedirnos opinión, consejo, porque no es así. Somos una raya en el agua, somos una mota en el océano, en el aire, y bueno, hay mucha gente que sabe muchas cosas y de las que puedes aprender mucho. Incluso de las cosas malas que a uno le pasan o que a uno le hacen en la vida, también se aprende. Se aprende de los malos también. Y por supuesto. Siempre es aprender. Creo que decía el Buda, ¿no? No sé cómo es la historia, que le llegó una buena visita y le dijo, hay que ver el secretario o el asistente que tenía, qué persona más antipática, no sé qué. Digo, claro, eso es lo que yo quiero, porque si no aprendo, si una persona y no aprendo nada, yo estoy aprendiendo un montón. Pero los niños pequeños, ¿qué hacen? ¿No? La que tengo también una nieta y otra en camino que viene. Claro, está aprendiendo todo el día. Todo es aprendizaje, todo es jugar. Claro, pero jugar es su forma de aprender. No aprende leyendo todavía, no aprende estudiando. Pero jugando, observa, vive, y es aprender, es querer comerse el mundo con el juego. Bueno, yo tengo aquí unas pocas de preguntas, pero todavía quiero introducir un poco más, vale. Porque yo te conocí a ti, no sé qué año sería, 90 y pico, en el instituto. Tú no sé si acababas de llegar, tú eres de la línea, ¿no? Sí, de la línea de la Concepción, provincia de Cádiz, Puerto de Mar, que decía mi madre. Uy, completito. Pues si tú viniste de la línea aquí en los 90, ¿no? Sí, ¿Todo que es así? en el año 90. En el año 90. Y tú estarías conmigo, pues, no sé, 92, quizás, 93. Por ahí sería, sí. En mi primera etapa de profesor. Tercero debut fue, creo yo, y en primero no sé si te tuve también, primero un debut. Ya después, pero vamos, también estaba Ángel Gil, ¿no? Sí. Que sigue por aquí, por Chiclana, Sí, sigue. efectivamente. Y luego también me acuerdo del profesor de dibujo, que ahora no me acuerdo del nombre, pero que siempre que sale muchos bocetos suyos en muchos libros. José Luis de la Torre. Exacto, que un día lo vi y le dije, José Luis, todavía tengo guardado, que en verdad no sé dónde estará, pero vamos, nos daba como unas medallas cuando hacíamos los dibujos técnicos muy bien hechos. Ya de aquella época creo que está todo el mundo jubilado, pues yo era de los más jóvenes. Cuando llegué allí, pues, yo qué sé, me acababa de casar, y sí, tú acababas de aterrizar en Chiclana, me acuerdo. Jubilado, pues claro, los que estaban allí, que estaban antes que yo, pues ya me parece a mí que... Sí, ya quedará ahora habrá algún alumno que fue profesor, ¿no? Sí, hombre, creo que conozco a uno de historia. Que fue alumno. Exacto, perdón, sí, ya me estoy oliendo, pues estoy pensando en muchas cosas. Educación física, Javier Sierra, por ejemplo, seguro. Y de historia, ¿no? Es que no sé si él estuvo en El Poeta, pero yo sé que es de mi quinta, más o menos. No me acuerdo ahora del nombre, pero está relacionado con historia. Y muchos que ya yo, como me fui, pues no conozco, ¿no? O sea, ahora que yo pues bueno, es el destino que tienen todas las cosas, ¿no? Los institutos, igual que los hospitales, que nada es nuestro, nosotros pasamos por ahí. Claro, estamos de paso. Y somos como la derivada en un punto, que dirían los matemáticos. Bueno, y antes de eso, Urián, tú te criaste en la línea, ¿no? Sí, es así. Sí. Me crié en la línea durante hasta los 18 años que me fui a estudiar a Granada. Y fíjate, yo sabía que había algo con Granada, pero no. Sí. Vale. Bueno, estudié allí la licenciatura en biología. Pero en referencia a esto de esa primera etapa, tengo que decir que después que han pasado varias etapas más, no sé por qué, pero a mí se me ha hecho verdad eso que dicen que la verdadera patria de una persona está en su infancia. Mira que yo voy poco allí, en fin, y que no tengo a lo mejor pues la relación o incluso que debería tener, pero mi pensamiento y mis sueños incluso, a los cuales les doy también mucha importancia, pues habitan allí, en buena medida. O sea, esa etapa previa, iniciática, corta quizá en comparación con el resto, ha sido determinante, y es determinante. Yo me estoy dando cuenta ya de mayor. No he sido consciente de ello. Lo importante de las raíces, ¿no? Sí. Lo importante de las raíces y de dónde te forma, dónde crece y de dónde bebe esas primeras aguas de manantial, ¿no? Que te llevan adelante, que te hacen crecer y que te configuran como persona. ¿Y después de Granada te viniste para acá del tirón o estuviste entre medio en algún sitio? Después de Granada estuve en Guadix, que también es provincia de Granada, sí, dando clases, también una previa. Ahí empezaste dando clases. Ahí empecé en vale, Guadix, eso no lo sabía. ¿De qué? ¿De qué asignatura? Pues relacionada con biología. Biología siempre. O sea, biología o geología, ¿no? Lo que siempre se ha dado en llamar el pack de ciencias naturales. Sí. Y también ahí entre medias, pues hice la mili. Es decir, que eso ya también ahora pues como una cosa, ¿no? En fin, que no
¿Cuánto tiempo estuviste de mili? Un año de mili, bien. ¿Y en dónde lo hiciste? En la línea. Allí ya como mi madre era viuda, era mayor, me dejaron, solicité y sí, y estuve allí. ¿Y después te viniste para acá? Y después Chiclana. Y ya Chiclana. ¿Y ya te viniste casado y todo o sin casar? Sí, no, me vine casado. ¿No te preguntaste? No. En aquella época se casaba todo el mundo. Sí. No era todo, no es como hoy en día que ya no se sabe muy bien cómo son. Los tiempos cambian. Es totalmente muy diferente. Vale, una preguntita que tengo por aquí. ¿Eras el tipo de alumno que habrías querido tener como profesor? Esa pregunta no me la han hecho nunca. No sé si está grabando, ¿eh? Sí, está grabando. Vamos por el minuto 10 porque es que, no sé, ya me pasó el otro día y esto es un aprendizaje continuo. Vale. O sea, yo sé que el palenque se lee al revés, pero se lee el palenque, que es lo que quería, porque, por cierto, es donde estamos, gracias también a Fernando, que es el encargado de aquí de este bar tan cultural que tenemos aquí en Chiclana. Y volviendo a la pregunta... Sí. Que... Me acuerdo. O sea, la verdad es que nunca lo he pensado. Es difícil, la verdad. Es difícil, ¿eh? Sí. Pero no sé qué decirte. No, depende también del momento en que te hubiera cogido dando clases. Claro, por una parte, sí, pues porque siempre a uno le gusta tener alumnos con interés, ¿no? Que le guste aprender, y a mí siempre me ha gustado aprender, ¿no? Entonces, en ese sentido, sí, pero quizá un profesor, la propia esencia de su profesión, le guste más tener otro tipo de retos, ¿no? Sí, gente a la que puedes convencer, entre comillas, de alguna manera, de lo que tú estás explicando, ¿no? Alguien que parte de menos interés, de menos ganas, y de motivarlo para que ganarlo para esa causa, de alguna forma, ¿no? Lo otro es muy fácil. Lo otro, pues, son alumnos que de alguna manera pues ya los tienes ganados, ¿no? No tiene demasiado mérito para un profesor. Es muy cómodo, eso sí, es bastante más cómodo. Que también lo puedes echar a perder, vamos. Claro. Que si no eres un buen profesor, a los que tenían ganas les puede quitar las ganas. Eso es, que también tienes ese riesgo de alguien que ya por sí solo viene bien y tú lo estropeas, ¿no? Pues porque eres un mal ejemplo de trabajo, de lo que haces en tu vida, porque yo creo que los alumnos se fijan más en ti que en lo que tú les dices, en cómo son tus actitudes, cómo ¿no? te desarrollas en la vida. En la anécdota, a lo mejor que cuentas, es más fácil acordarse de una anécdota que te haya contado un profesor que a lo mejor es teorema de vete a saber qué. Eso por supuesto, pero de lo que se van a acordar es de si ha sido justo con ellos, por ejemplo. Claro. ¿no? Ni más que de las partes de la célula o la tectónica de placas. Seguro que de eso, pues a lo mejor no se acuerdan, pero si tú has sido coherente en todo momento, o sea, si has aplicado las mismas normas para todo el mundo y has hecho siempre lo mismo y no has cambiado bruscamente de un día a otro, en eso se van a fijar, en tu ecuanimidad, en tu credibilidad. Vale. ¿Recuerdas algún profesor que te marcara así en tus tiempos en la línea? Claro, yo recuerdo varios profesores que me marcaron. Incluso algunos de los malos también. También me marcaron para... Sí, claro. Esto no lo puedo hacer, ¿no? De ninguna manera... Bueno, ¿y tú ya sabías que tú querías ser profesor cuando No, estaba...? pero había papeletas, ¿eh? Había papeletas para hacerlo. Pero después sí que lo he pensado. O sea, yo creo que tú bebes de fuentes diversas y cuando te ves con la responsabilidad de atender a un grupo de alumnos, pues de alguna forma te fijas en quién tiene clase. No es que en aquel momento a lo mejor lo tuviera demasiado presente, ¿no? Pero sí, de los que a los que me hubiera gustado parecerme, pues sí que hay varios. Hay gente que todavía hoy, pues esto creo que lo decía San Agustín, ¿no? O sea, el único que te puede reformar es el que te ha formado. Esas son palabras sabias, ¿no? Y yo hay gente que tengo como referente todavía, algunos ya no viven, incluso, pero los tengo ahí, no sé, tengo un profesor de filosofía, Miguel Sánchez, me acuerdo perfectamente, bueno, un tipo que a mí me llamó mucho la atención y me enseñó mucho, ¿no? De matemáticas, me acuerdo Alfredo, Ruiz Pau, por ejemplo, toda esta gente, Vicky de historia, Vicky León. Claro, es que eso, historia, verdad, que una asignatura que como no te la metan con mucha alegría, con mucha motivación, se nota, ¿eh? Sí. Yo tuve esa suerte de tenerla a esta mujer. Me pasa un poquito de todo. Y es verdad que es muy importante. Yo creo que es esencial. Sí. Es esencial. Después la universidad pues también es otro tipo de, pues ya tú eres más mayor, ya
están más formados, pero sobre todo, hombre, pues Miguel Botella, profesor de antropología y que es antropólogo forense, uno de los, bueno, ahora ya está jubilado, lógicamente, ¿no? De los más importantes que tiene España, ¿no? En ese terreno, pues fue el ejemplo. En Granada, claro. En Granada, sí. Vale, alguna preguntita más, no te asustes, que no son tan difíciles como la primera, pero a ver qué te digo. No, si es difícil, pues buscamos cómo... Yo rebusco un poco, está ahí entretenido un ratillo, pero mira, volviendo a tu etapa como profesor o en todos los sitios que hayas estado, ¿hay algún alumno o historia de la que no te hayas olvidado nunca? Muchas. ¿Sabes? Yo tengo presentes muchas vivencias de las que he tenido en mi trayectoria docente, muchas, ¿eh? Estoy acordando de ti precisamente jugando al fútbol un día, que estabas de portero, te dejaban solo y siempre decías, pero hombre, bajad, que no defendéis nada. Me acuerdo como si te estuviera viendo, ¿eh? Yo me he acordado de que alguna vez jugamos al fútbol. Sí. De hecho, yo ahora me acordaba que no sé si te lo dijimos a ti, le llamábamos la Julián Liga, le llamaba yo, porque fue una liga que como se conoce, fue como, venga, vamos a empezar una liga, y se hicieron equipos y se jugaba por las tardes. Se jugaba por las tardes, sí. Exacto. Me acordaba me acuerdo de jugar, pero eso yo creo que fue una pachanga más de las que y las pachangas eran muchas. A mí me acuerdo perfectamente, pero me acuerdo de muchísima gente a las cuales a muchos no he vuelto a ver, realmente. O sea, fíjate que... No, pero tú en aquellos tiempos, ¿qué edad tenías? Pues vamos a ver, yo... 30 y poco. 37, no, ¿qué va? Yo no llegaba a 30. Claro, es que era lo que era... Yo era 23, pero yo tenía 30 años. Nosotros eran ponle 17, 18, claro, no porque andaría, o 16, claro. Entonces, claro, sí. Era muy fácil también. Y también, bueno, para mí me gustaba mucho el deporte, jugar al fútbol. Y era una forma de confraternizar y de conectar con el alumnado. Por supuesto. También, que ahora quizás es más difícil. Antes no había este volumen de extraescolares que tienen los niños hoy. Ahora es muy difícil pillar a alguien por la tarde en un instituto para que vaya allí. En sus partidos. No, pues casi imposible. Entonces sí, era posible. El instituto era una segunda casa. Yo creo que incluso no mucho antes, el sábado se podía ir a los institutos por la mañana. Puede porque ser era, no yo sí lo recuerdo. Pues eso, mira, yo eso no me acordaba. Que no mucho antes, pues 10 años antes, ¿no? Claro, eso ya... Ya olvídate. Es que las extraescolares... Yo no tengo niños, o sea que yo estoy salvado, yo tengo un perrito, mis 2 gatitas y no tienen extraescolares, pero claro, yo veo a muchos padres que es que las extraescolares empiezan a las 4 de la tarde, creo. Sí. Y tienes claro, hasta las 8 por lo menos. Hasta la hora que sea y tienes distintas... ¿Tú estás a favor o estás en contra de las extraescolares? A mí no me parece ni bien ni mal. Yo creo que son tendencias que hay en las sociedades que por lo que sea pues ocurren y bueno, también son las alternativas que te ofrece el sistema, ¿no? Quizás, pues bueno, si desde la enseñanza pública se ofertara otro tipo de cosas más, a lo mejor sería más fácil, no lo sé. Hombre, yo creo que también es importante de verdad que sea tiempo de ocio, ¿no? Tiempo libre, por eso... Sí, es que hay que tenerlo en la vida, yo lo veo esencial. Y claro, jugar al fútbol o al ajedrez, a lo que sea. O a lo que te dé la gana. Claro. Tienen que jugar, tienen que entretenerse y hay un tiempo de estudio y un tiempo de entretenimiento. Bueno, yo diría que vamos más o menos por la mitad, por lo mismo un poquito menos, porque todavía quiero que tú puedas hablar de tu etapa como escritor, ¿vale? Que le hemos tocado un poquito nada más, y sí que todavía, como otro bloque, pues sería un poco tu etapa como youtuber. Tienes un canal de YouTube, La Brújula Biológica, que yo sé que está un poco parado, pero que es cuestión de retomarlo. Sí, si quieres hablamos de eso, ¿eh? Yo me metí ahí sin saber. Vámonos con el podcast un poquito. El tema de... El tema de esto. Claro, esto pues porque uno está en el mundo... ¿Cómo fue la idea? ¿Te lo dijo alguien? ¿Te surgió? No, me surgió a mí, de ver otros canales, de consultar. YouTube es un sitio donde está todo, ¿no? Y en la tele, mira, te vas así, pim. Y puedes aprender mucho de otros, ¿no? Entonces yo, que me jubilaba en ese momento, digo, ¿y por qué no mete aquí un canal de biología, ¿no? Y nada, me lancé sin tener ni idea, ¿eh? O sea, no sabía ni cómo grabar un podcast de esto, no sabía ni... En fin. Y creo que esa otra, que yo cuando... El podcast yo empecé hace 6 años, ¿vale? La lavadora, pasa que ha dado su bandazo. Antiguamente no hace tantos años, en YouTube era un canal de YouTube. Pasa que ya todo el mundo dice un podcast, ya le hemos puesto esa etiqueta y como que queda mejor. Ahora lo que pasa es que hay podcast a todo. Hay de todo, por todos lados. Porque es que ya, si te das cuenta, pues la televisión ha muerto con las nuevas tecnologías, igual que la televisión pues mató al cine, y el cine a su vez mató al teatro,
Y la IA no sabemos lo que va a pasar, que esa es otra mejora todavía. Entonces, bueno, esto fue una apuesta que hice yo, recién jubilado, y que dividí en dos secciones, por así decirlo, una biología sesuda, segundo bachillerato, pues yo qué sé, los polisacáridos, el metabolismo, la fotosíntesis, para alumnado de segundo bachillerato que estaba en ese curso, en ese momento, bueno, que esté ahora, porque eso dura siempre. Claro, como clases de apoyo. Exacto, y que va a hacer el examen este de selectividad, la PAU, o como se llame ahora. Y después otra sección más, vamos a decir, light, sobre ecosistemas de Chiclana. Entonces ahí es donde ha encontrado la laguna de la laguna de la Paja, la laguna de Polanco, Heli también ha metido. Los arenales costeros, ¿cuál? Heli sigue existiendo. Heli está, sí, y está muy, pero no le he hecho todavía la... Ya, pues si quieres, porque de camino que venía para acá, digo, hoy quedamos en el Palenque, porque aquí estamos reyes, estamos súper bien, pero digo, si otra vez quedara con Julián, me gustaría hacer algo así, un enclave de este tipo. De este tipo, hombre, pues... Cuando tenga yo ya mis micros. Hay mucho, podemos hacer algo. Aquí, por ejemplo, pues nada más que te salgas ahí al río, al lado, ¿no? Que un poquito, te salgas de la ciudad, vayas hacia ahí por la feria y tal. Ahí ya se puede hacer un programa de naturaleza extraordinario. Chiclana es un lugar en eso privilegiado, tenemos que decir. Entonces hice varios también, ¿Cuánto más o menos te acuerdas? Pues bueno, 20, 30, 40 por lo menos. Quizá más, quizás hasta 30, sí. ¿Y cómo lo editabas tú y lo montabas tú? Sí, lo editaba yo, sin micrófono al principio. ¿Aprendiste a editar? Que aprendí a editar, mi hijo me dio así 3 nociones y yo solo en mi casa, echándole mucho tiempo y mucha paciencia, pues bueno, conseguí hacer pues de biología de segundo bachillerato, haría unos 20 y otros 10 de ecosistemas, sí, hasta 30. Pasa que después, bueno, pues con esto de la historia, de estudiar historia y otras circunstancias que han surgido en mi vida, pues he abandonado un poquito. Pero está ahí, es decir, eso se retoma en cualquier momento y, eso sí, aprendiendo un poquito más la técnica. Esto es al final técnica e inversión también, un poco tiene. Sí, no, hay un momento que desembolsar algo porque mira, nada más esto. Un equipo mínimo, ¿no? Un equipo mínimo, porque es que además hay tantas cosas que bueno. Y después hay otra cuestión que hay que estudiar, ¿no? ¿Qué es mejor? ¿Qué formato? ¿Qué busca la gente, no? O sea, si tú quieres difundir, por ejemplo, la biología en Chiclana, tú quieres llegar de verdad a la gente, tú le tienes que dar un producto que sea asimilable, que en tiempo, por ejemplo, ¿no? Y en forma, algo que sea medianamente atractivo. Tú no le puedes meter hay una cosa de 1 hora sobre la marisma, ¿no? Tú tienes que pensar muy bien que sean como picotazos, que después ya, que sean más cafeteros porque se queden más tiempo, ¿no? Pero... Sí, pero para empezar por lo menos tienes que ir perfilándote, sobre todo enganchando a la gente, claro, que eso es lo más difícil. Es que eso como profesor tampoco es fácil. Claro. Y depende de la asignatura también. A él la verdad que se le daba bien, ¿eh? Él enganchaba personal. Y, hombre, después algún chiste, alguna cosa humorística, algún chascarrillo, es verdad. Yo me acuerdo que fue que dijiste una vez, no sé qué, no sé cuánto, que coja la puerta y se vaya. Y salte, pero no coge la puerta de verdad, ¿eh? Que tenía que salir, pero... La puerta la dejáis. Pues ese tipo de cosas, al final, yo creo que es muy importante, ¿no? Hombre. Claro, lo que pasa es que con esto, ¿cómo lo hace? Porque tú cuando tienes 20 chiquillos ahí delante o 20 personas, con esto es verdad que... Ley de oferta y demanda siempre. Hay que echarle mucha cara. ¿Qué te demanda la gente? O sea, sí. Y eso también me he dado yo cuenta con el tiempo, no lo sabía al principio, pero con los años sí. Tú no puedes darle a la gente lo que la gente no quiere o lo que la gente no busca. Tú tienes que buscar el mecanismo para esa mercancía que tú tienes le sea necesaria. Entonces, tú no puedes pensar, voy a proteger a la naturaleza, voy a ver si convenzo a la gente para que haga una marcha para, no sé, defender la playa, ¿no? Defender los medios naturales, que puede estar muy bien, que es una cosa pues loable y necesaria. O sea, si antes tú no has promovido un amor por esa naturaleza, un deseo de estar ahí o de formar parte de ella, tú no vas a tener esa necesidad en la población o en la gente que tú buscas para defender nada. Defenderán aquello que quieren, aquello que necesitan. Entonces, hay una labor previa ahí que tenemos que darse cuenta que es lo que quieren. Exacto. Y qué es lo que vale. Porque lo que te decía antes, verdaderamente somos conscientes de la riqueza que tiene este entorno nuestro de Chiclana, de la Bahía de Cádiz.
Esto es una maravilla. Históricamente también, que estamos A hablando. nivel de naturaleza y como patrimonio histórico. Eso es, en especies de pájaros, ¿cuántas puede haber en esta zona? En esta zona de pájaros concretamente, pues puede haber 100 y pico especies fácilmente. Yo no Claro, sabía que habían tantas, me sí, enteré sí, no hace sí. tanto, ¿eh? Y digo, claro, es que esto es un lujo que tenemos aquí, que no nos enteramos. Yo viví en la Selva Negra, de hecho no fui ahí no hace tanto de visita en el mes de junio. Y claro, estaba oye, en una zona de bosque muy bonito, pero yo escuchaba 3 pájaros. Y te das cuenta que aquí, en cualquier sitio, en una mañana, 5 o 6 mínimo diferentes. Iban cambiando. Iban cambiando a lo largo del año. O sea, ya tenemos los charrancitos. El otro día que pasé por la playa pasando con mi mujer, digo, mira, un montón de charrancitos allí pescando, haciendo picado en la playa. Esos no estaban hace unos días. Los vencejos, las golondrinas, los aviones. Después, ya en invierno, pues vienen los cormoranes. Y tú vas viendo pues cómo va cambiando el paisaje, ¿no? Y después que no solamente son pájaros, que aquí tienes ecosistemas donde está la riqueza botánica, pues también, por ejemplo, ¿no? Pues tiene el arenal costero, tiene una serie de plantas que ahora están echando flores, que la gente, porque igual pasamos ahora, las pisamos y que son especies de mucha importancia botánica. Entonces, creo que estamos en un sitio que tiene mucha riqueza. Quizá no somos demasiado conscientes de ella. El primer paso es darlo a conocer. Pero, claro, tú tienes que tener la estrategia y la suficiente habilidad para que esa gente que a lo mejor en principio está pasiva, pues se deje calar por esa lluvia fina. Entonces, lo que te digo, no es solo que sepas más o menos de biología, sino que sepas transmitirla. Y esto es un formato muy diferente al de un grupo de alumnos ahí delante. Este es un formato, claro, en el cual tienes una competencia de contenido gigantesca. Claro, ¿cuántas cosas puedes ver tú antes que un tipo como yo hablando de biología? En YouTube tienes de todo, ¿no? Para que tú le des ahí al botón y para que salga las dos aquí hablando media hora. Claro, o sea, tú tienes que ser suficientemente hábil. Y yo esa estrategia todavía no la tengo. Pero está en ello. Está en ello. No, claro. No la tengo ni a nivel mío, personal, de cómo transmitir y después técnico sobre todo. Porque no se trata solo de hacer un dibujo como los que yo podía hacer en la pizarra, ¿comprendes? Tienes que hacer desarrollar. Y la atención, porque claro, no es lo mismo que está en el sofá, que hace así momentos y pierde la atención y ya coge y cambia de canal, que el que está en la clase que es que tiene que seguir estando. Exacto, y que se va a examinar. Si no, antiguamente se tiraba el borrador, ya creo que eso no se puede, claro. Pero no lo sé, tampoco, ahora mismo no creo tampoco. Se tiraba para asustar, no para dar, ¿no? Por lo menos es otra cosa, hay mucho que poder ver y la persona que está en su casa con YouTube, porque fácilmente cambia de canal o cambia de actividad, vamos. Pues si te parece, casi nos vamos a quedar aquí, retomamos el tema literario. Yo me quedaría con este libro que está disponible en Amazon, ¿no? Se puede bajar, lo que estuve mirando, en Amazon Prime, más si tienes el Kindle este que hay, no sé qué, te lo bajas gratis. También, sí, yo lo estuve mirando. Este es el que... Por los senderos de tu olvido. Por el que yo empezaría, porque aquí ya tú la estrategia la tienes más cultivada. Sí. De todos modos sé que está metiéndole mano a otra cosa, ¿no? Estoy en otra novela, sí. ¿Histórico también? ¿Igual histórica? Tiene cosas históricas, sí. Vale. Esta es, de alguna manera, aquí que histórica, aunque, bueno, después es un... Principio del siglo XX, ¿no? Creo que trata el enclave. Empieza en los principios del siglo XX con la emigración Eso, cuéntanos de qué va un poquito. a Argentina. Después se desarrolla durante la Guerra Civil, la República, la Guerra Civil, la posguerra, el tiempo de los maquis, el personaje protagonista es un maqui. Y, bueno, pues los tiempos míos personales de estudiante en Granada, los años 80. Vale. Entonces son como 4 escenarios distintos, espaciotemporales, en los que se desarrolla la obra. A ver, esto es una historia real, lo que pasa es que está novelada. Es la historia del abuelo de mi mujer. Bueno, después de estar en la familia, ¿no? De meterme en esa familia durante mucho tiempo, pues te vas enterando de cosas, tal, historias. Y aparecía este hombre, ¿no? Que sobre el año 41 se fue de la casa y ya no volvió. Y no se sabía a ciencia cierta si estaba muerto. ¿De verdad que desapareció o estaba en otro sitio? Estaba en otro sitio, ¿no? Ahí había como... Y lo estuvieron buscando, ¿no? Claro, sí, y estuvieron preguntando por él, la Guardia Civil y tal, pero nadie sabía nada, nadie, sobre todo, decía nada. No es que no supiera, pero claro. había como
manto de silencio ahí potente, ¿no? En la propia familia, ¿no? Por eso pasó, con aquello sufrimos mucho y lo mejor es dejar el mundo correr. Mira, ya eso, gracias a Dios, se ha solucionado, vivimos de otra manera, pero claro... Estaba ahí tú... ¿no? Y sobre todo mi mujer, que de alguna forma es coautora del libro, porque bueno, es que ya veis que mi abuelo es mi abuelo, yo me hubiera gustado conocerlo, me gustaría saber realmente. Y entonces pues nos pusimos a buscar información sobre esto. Y vamos, la información que había es que lo habían matado. O sea, hay un informe de la Guardia Civil, que en un tiroteo, pues este hombre muere, ¿no? Pero aún así, no quedaba claro que hubiera muerto de verdad. O sea, había una sospecha de que esto pues no era él, era otro, para evitar pues, las palizas que le daban a la gente cuando hacían un golpe. Porque claro, esta gente, estos maquis, después ya que acaba la guerra y que ya no son tan necesarios, entre comillas, ¿no? Pues porque Hitler ha perdido la Segunda Guerra Mundial y no vienen aquí. De todo eso viene, lo dice. Sí. ¿A quién le interesa el tema? Claro, no, es que es un tema histórico importante. Es muy interesante, sí, y está como olvidado también ahí, o muy olvidado. Esta gente fueron olvidados, yo creo. Los más que estuvieron en todos lados, ¿no? En España hay muchísimos sitios, en muchísimas sierras, en fin, Granada, Jaén, en Teruel, en Asturias, muchísimos sitios. Olvidado totalmente. Y esto, pues bueno, fue gente que no se pudo escapar fuera de España, se quedó aquí. De alguna manera esperaban que a ver si pues, los americanos, los ingleses echaban a Hitler, liberaban a Alemania, liberaban Francia y después liberaban España. Pero eso no ocurrió. Y después del 45, pues esta gente se quedó ahí como enquistada en una España que ya iba cambiando y que ya nadie les echaba cuenta y que incluso a lo mejor los propios dirigentes suyos ya contaban con ellos. Y claro, pues la gente que sufrió. Que estuvo en el campo, viviendo, mal viviendo, sin medicina, sin comida, sin nada, inviernos duros, y que en muchos casos pues se veían, vamos a decir, entre comillas también, obligados pues a dar golpes. Claro, condicionados totalmente. ¿no? Claro. Y claro, incluso la población que en un primer momento los apoyaba, ¿no? O buena parte de la población española, una reminiscencia de lo que era el bando republicano, pues al final decimos, bueno, oye, ya está bien, ¿no? Esto no tiene sentido, de alguna forma, claro. Entonces, bueno, es una historia muy bonita sobre este hombre que, bueno, pues trata de buscar la verdad. Pero como la verdad no se ha sabido, pues todo eso está novelado. O sea, ahí aparecen una serie de personajes. Eso digamos que lo creas tú. Lo creas tú porque como hay un gran vacío, pues... Y aprovechando también, pues eso, después, bueno, salimos, de alguna forma salgo yo, sale mi mujer, sale mi suegra. ¿Sales tú como Julián? ¿O con otro nombre? Salgo como otro nombre. Vale. Y bueno, está el tema de mi suegra, que bueno, es una mujer mayor, 91 años, y bueno, porque tiene algún problema de memoria y tal, y está relacionado, ¿no? El título con eso, porque buena parte de lo que hemos sabido ha sido por ella. Y ella, que empieza en la novela como un personaje muy secundario, casi sin importancia, creo que termina siendo el verdadero protagonista de la novela, su padre. Y además una historia que es curiosa, las cosas de la mente como son. Aquel tiempo a ella no se le ha olvidado. Todo lo demás ya a lo mejor tiene alguna... Pero aquello lo tiene bien presente. Tienen claro. Era niña, entonces, piensa que en el 34, pues, cuando surge todo esto, pues ella, la guerra tiene 2, después la posguerra, pues tiene a lo mejor 7 años. ¿No? Un niño, chica, ¿no? Pero lo tiene presente, sabe lo que ocurrió y sabe lo que sufrió, y lo que sufrió su madre y la mujer de este hombre. Y bueno, creo, a mí... A ver, como te digo, una de las cosas que he aprendido también escribiendo es que a medida que pasa el tiempo tú te vas alejando de tu obra, porque tu obra deja de ser tuya y es compartida por mucha gente, ¿no? O sea, tú hiciste eso en un momento dado, ahora dices, pues tenías que haber hecho esto, no, tenía que haber puesto esto así. Bien, pero el caso es que hay un producto ya que ya no es exclusivamente tuyo. Ya está compartido por gente además que te va diciendo cosas. Que tendrá otras historias en la familia que habrán vivido. Y opiniones distintas sobre lo que tú has escrito. Claro, que para eso, ¿cómo la lleva la crítica? Bien. A ver, tampoco han sido exacerbadas ni duras. A ver, yo sabía que esto era un tema polémico.
como el de la nueva que estoy escribiendo. O sea, me meto en fregados que son... O sea, que está en el siglo XX, ¿no? La nueva, Sí, para que nos la nueva orientemos. está en el siglo XX. Bueno, yo digo, vamos a ver, está estudiando historia. Verás tú que al final nos saca una historia ahí. Claro, ya estudiando historia, el abanico se está ampliando. Se amplía más. Y sabiendo de biología, de geología. Esto promete, Julián. Exacto. Era un escritor joven, porque los escritores Sí, normalmente, cuanto más mayores, parece que tiene como más sabiduría, pozo, ¿no? Claro. Madurez. ¿Cómo lo Puede no sé, ser, sí, a sí. este ritmo verás tú? A ver, ¿Y para cuándo crees que la puede tener para publicarla? yo espero que para el año que viene esté. ¿Círculo Por rojo esta también fecha, o...? Es posible, sí. No me han tratado mal, pero bueno, buscaremos también oportunidades por otro lado y demás. A ver, para terminar un poco con este tema de la novela, te vas alejando. Y claro, ya para mí hablar de esto es ponerme en otro pellejo, en el que yo era cuando lo escribí realmente. Es que estoy convencido que vamos cambiando, pero como la Tierra da vuelta alrededor del Sol, a una velocidad estratosférica. O sea, si tú lo volvieras a escribir, no lo escribirías igual. Probablemente no. Claro, te creo. Probablemente no. Ya eres otro Julián. Exacto. No es el mismo Julián que cuando que escribió el libro. No. Eres otra persona. Sí. Con otro contexto distinto y otras motivaciones incluso. Además, yo que tampoco me cierro a cambiar. O sea, yo cuando alguien me dice, wow, es que has cambiado, como un tono despectivo, diciendo, hay que ver que mal, ¿no? Ha evolucionado en todo caso, Me ¿no? parece bien cambiar. O sea, me parece que además la misma vida te lo exige, los tiempos te lo exigen, no puedes vivir como cuando esa infancia que yo te digo que no teníamos, yo qué sé, yo no tenía en mi casa ni frigorífico, por ejemplo, ¿no? O como en los Ni 90 televisión. que no teníamos móvil encima y no pasaba nada. Claro, tienes que dar respuesta a eso. Entonces, bueno, a ver, yo estoy muy contento con este, lo mismo que con este otro, que ya también, pues si quieres aprovecho, porque este de la otra orilla es más simple de leer, porque no es una novela, verás tú que son como... Pues también está disponible, ¿no? Sí, este lo que pasa es que lo tengo ya... Ese lo podéis encontrar porque lo tengo puesto en muchos de los... Entonces ya me lo bajaré yo Sí. y me lo leeré. No, te lo voy a regalar. Sí, pues nada, y este muchas otro gracias. también. Pues muchas gracias, Julián. Ya tengo faena este verano, ¿eh? Este se lee muy fácil. Este además lo puedes leer. Este me lo iba a leer del tiro. Como novela, lo puedes leer empezando por el capítulo que quieras, que no pasa nada. Sí, que no hay no como este otro. ¿Sabes? Esto surge porque yo escribía artículos en Chiclana Información, que no sé cómo se llama ahora, Viva Chiclana o... Ah, claro, sí. Eso es Viva Chiclana hoy en Viva día. Chiclana, Es el mismo grupo, Publicaciones del Sur. Pues en aquel tiempo yo le mandaba de vez en cuando una publicación a esta gente, que llegó a ser semanal, pero me fui a Marruecos y entonces ya se cortó un poco. Pero dije, pues desde aquí yo puedo también escribir. Y empecé a escribir artículos, no ya de opinión, sino referido a las sensaciones que a mí me produjo vivir allí. Porque aquello fue toda una experiencia. O sea, eso ¿No te arrepientes de esa experiencia? No. Lo volvería a hacer. Que me ha configurado mucho también. He Seguro, estado 12 años segurísimo. allí, y comprendí. Eso es lo que yo te veía diferente. Es que eso te ha hecho Otra ver persona. las cosas totalmente diferentes. Otra persona tenía otro Es que es muy bueno salir, ¿eh? Eso no lo dudo. Da lo mismo, aunque vaya, yo No qué lo sé, dudes, no lo dudes. a donde sea, pero salir. Mira, la frontera de España con Marruecos, la que hay ahí en Melilla, que es la que donde se pasaba para ir a Nador, este libro sale en Nador, que está al lado a 14 kilómetros, o la que hay en Ceuta, es creo una de las que, si no la que más, diferencia hay económicamente entre un lado y otro. Hay muchas fronteras en el mundo, ¿no? Pero esa, tú miras la renta per cápita y todos estos índices de vida que hay, ¿no? La esperanza de vida. Esperanza de vida, en fin. En un lado y en otro hay una diferencia abismal. Entonces tú cuando vas allí y atraviesas aquello, aparte de que te impacta, porque es impactante, las fronteras terrestres con Marruecos son, yo creo que como si vas por, no sé, a cualquier otro país africano probablemente, ¿no? Claro. Y no es como Europa, que cruza, Sí, no hay ni un... Pone el país y luego el otro, pero que atraviesa un río o lo que sea y no te da ni cuenta. Visto un puente, visto todo. Visto un río, visto todo. Pues así, aquí no, ¿eh? Aquí Ahí esto se nota, ¿no? y te interpela. Y tú llegas allí y no llegas como turista, sino llegas a vivir y a dar clase a alumnos marroquíes, en un 99%, que saben español, porque en fin, el sistema de los centros españoles en Marruecos, no en el extranjero. Claro, eso te interpela totalmente, o sea, no es cualquier cosa que tú te encastillas allí y que te... ¿Y cómo fue el trato allí con la gente de allí? ¿Cómo bien, con la gente. ¿Cómo te muy bien. trataron, vamos? A mí muy bien.
A mí me trataron estupendamente. Yo siempre he pensado que, bueno, allí fui feliz. Porque allí, con los ojos claros allí, Claro, este no es de aquí. Eso se dan cuenta, hay de todo. Eso es rápido, vamos, eso dice, este no es de aquí y vamos. A ver, Nosotros lo tenemos claro, ¿eh? Nosotros vayamos donde vayamos con los ojos estos. Nos van a calar enseguida. No, pero a mí me fue bien con la gente, no, yo no tuve ¿Y los problema. alumnos cómo eran? ¿Gente con muchas ganas de aprender? Pues, a ver, era una parte, no era la sociedad marroquí, digamos, Claro. que vaya, ¿no?, en bloque allí, porque tenían que pagar, que sea público para los españoles, no lo es para los marroquíes o para los extranjeros. España tiene centros en Italia, en Inglaterra, los extranjeros tienen que pagar. Entonces, claro, como allí además no son uno solo que vaya a la escuela, sino que son varios de la familia, tienes que tener mucho dinero para poder pagar la escuela de todos tus hijos, ¿no? 3, 4, 5, aunque ya también son menos, ya no son tantos como eran antes. Digo, hijos por familia. Y claro, es una parte de la sociedad con cierto poder adquisitivo, con cierto nivel cultural. Entonces, a ver, no es lo mismo que si fuera a toda la sociedad. Claro. Pero en esa parte, pues también hay de todo tipo de gente más agradable, más desagradable, más todo. Pero en general, a mí me trataron muy bien. Y en Nador especialmente, que es una ciudad del norte de África, como decimos, del norte de Marruecos, no sé, con 150.000 habitantes, 200.000, no lo sé, como muy allí en el extremo, ¿no? Allí digamos que es un poco al contrario que aquí, ¿no? Allí el norte es el sur y el sur es el norte, ¿no? O sea, la parte bollante, rica, pues Casablanca, Rabat, todo eso, ¿no? Marrakech, y la parte del norte es un poco la parte marginal. Y bueno, a nosotros, a la familia mía, porque yo no fui solo, fui con mi mujer, fui con mis 2 hijos. Fuiste en un primer momento todos juntos. Muy bien, muy bien. ¿Y eso cómo fue que dijiste, estabas en el Poeta y te salió ahí un trabajo, si te puedo preguntar, o cómo fue, o que te dio, ¿qué pasó que otro sitio? Son otras oposiciones. A ver, tienes que examinarte, porque hay mucha gente que quiere ir, tienes que pasar una serie de exámenes, de pruebas, idioma, legislación. Y entonces, pues, si apruebas, si sacas más que otros que van a la misma plaza que tú, pues, si no, pues te quedas. ¿Y estuviste allí de director también? También estuve de director en Nador, estuve de director en Casablanca cuando me pilló lo de la pandemia. Pues, ¿y cómo se llamaban los institutos? Pues de Nador se llamaba López de Vega, dramaturgo. Y el de Casablanca era Juan Ramón Jiménez, poeta y premio Nobel. Casablanca fue otra experiencia distinta. Casablanca es una ciudad muy grande, no sé cuántos millones de habitantes. Muchísimo estrés. Allí, además, con esto de la pandemia, que fue duro, porque aquello era lidiar con las autoridades sanitarias marroquíes, las autoridades educativas marroquíes, en un centro que es extranjero, ¿no? Bien, siempre se portaron bien con nosotros, no tengo tampoco queja de eso, pero claro, estás jugando fuera de casa todo el rato. Estás jugando fuera de casa. No estás en casa. Yo eso decía cuando yo estaba en Alemania. Yo soy el Cádiz jugando fuera. Soy el Cádiz jugando en Alemania. Claro, eso no siempre... Eso no es fácil. No es fácil, en esas circunstancias en las que además, como decíamos al principio, tienes miedo, eres humano y ves que la gente sale en ataúdes de madera. Pero aquí, además, no. Estaba claro. Allí, oye, la sanidad pues no es como aquí tampoco. Y no había posibilidades de venirse, no podían coger un barco, no podías coger un avión. Estabas allí, aislado. Y yo, pues, además tenía que ir al centro, en ese momento era director, allí había otra gente. Y hay que decir, en honor a la verdad, que todo el tema de mascarilla, de distancia de seguridad, de medidas preventivas, el gobierno marroquí fue impecable desde el primer momento. Y pusieron incluso esas medidas antes que aquí. No es que tampoco, pero bueno. Sí, no, pero eso es muy gracioso. Muy curioso que cada país en ese momento actuó de una manera un poco diferente a otro. Sí. Alemania sé que también, Alemania dejaba salir a la calle. Cuando aquí ya me dijeron, no salí ninguno de las casas, quédate en casa. Allí hubo muertes, allí hubo muchos contagios, pero no adquirió las dimensiones que a lo mejor tuvo aquí. Claro, es que allí el hospital y el sistema sanitario es muy deficiente, y también se jugaba mucho. Y el tipo de vida que hay en Marruecos, si no sé si has estado, pues claro, la proximidad de la gente, incluso a nivel de... Mediterráneo, a fin de cuentas. Claro, pero con mucho menos espacio, aquello
Más chico, mucho peligro, sí. se lo tomaron muy en serio. De hecho, no se podía salir de la casa nada más que una persona con un permiso de la municipalidad sellado. Y estaba la policía dando vueltas, como te vieran sin el permiso, iba a tener un problema gordo, ¿eh? Que no iba a sacar perrito. Sí, no, aquí había perro que ya tenía la lengua afuera porque todo el mundo lo sacaba, decía, vamos. Hay que decir que se lo tomaron muy en serio y que, bueno, al final salió bien. Pero en mi, vamos a decir, situaciones de estrés especiales de la vida, esa es una, ¿eh? Esa fue una. Pues aquí nos vamos a quedar con la otra orilla. Yo me iba un ratito para allá, la verdad. Esto te lo ves fácil. Pues me Además, lo leeré esto en te estos va a dar días. así como una... Te va a traer ganas de ir, ¿no? Sí, yo creo que sí. Bueno, porque además ya te llamaré es para- una parte de Marruecos que no es turística. Que es lo bonito, porque Claro, al la final gente va a auténtico, Fez, a algo. Marrakech, a Medina, a Rabat. Shawey, ¿no te has visto ya Shawey? Ahí no va la gente, pues aquello no tiene... Pero, sin embargo, yo creo que también es muy bonito y tiene un patrimonio natural extraordinario. A lo mejor artístico no, pero sí histórico. Allí fue donde en principio nos dimos... o tuvimos ese desencuentro con Marruecos, la guerra de Marruecos del principio del siglo XX. Pues ahí lo dejamos. Julián, muchas gracias. Me he quedado Muchas gracias a ti con muchas ganas de hacerte más preguntas, así que acordarte de mí y llamar. tú sabes dónde creo, porque lo había pensado y se me había olvidado. Hemos dicho, creo que hay como el acantilado de la primera pista, donde me gustaría contigo. Sí, Que me acuerdo que una vez hicimos una excursión en el Sí, instituto. Sí. Allí ponemos la camarita, nos dejamos 2 sillas de playa Así es. y con el acantilado de fondo Allí se charlamos puede un rato. hacer, ¿eh? Perfectamente. Pues esa es. Pues eso, la próxima vez que veáis a Julián aquí con nosotros, que sea en el acantilado. Y nada, que muchas gracias a ti por venir y a vosotros por estar ahí, si es que habéis llegado al final. Y si no, pues ya llegaréis seguro, porque esto lo bueno que tiene, que ya esto se queda ahí subido. Lo puedes ver por etapas también. Exacto, O sea, también. no tienes que verlo del tirón, por un rato. Eso es lo que hago yo, ¿eh? Yo también, yo lo que igual. Pues nada, muchas gracias.